Bienvenidos a otro video del canal del Topo de la Historia. Hoy día hablaremos sobre 3 episodios poco conocidos llevados a cabo en las Islas Malvinas luego de la usurpación británica en 1833. Sin más preámbulos, comencemos. El 3 de enero de 1833 el Reino Unido ocupó por la fuerza las Islas Malvinas con la corbeta HMS Clio. Su capitán John Anslow no dejó ninguna autoridad británica en el archipiélago, pero encargó al colono irlandés William Dixon la tarea de izar y arriar el pabellón británico cada vez que pasara un barco todos los domingos. El descontento cundía entre los gauchos, pues el capataz, el francés Juan Simón, con la excusa de la ocupación británica, intentaba extenderles las ya pesadas tareas campestres, entre otros excesos de autoridad a los peones de la isla. Sumado a esto, no se les abonaba con dinero, sino con vales firmados por el propio gobernador, los cuales no eran aceptados por el responsable de los almacenes. Además, les prohibían alimentarse con el ganado doméstico, obligándolos a cazar animales chúcaros. Dado esta situación de maltrato y explotación de los 13 gauchos que todavía vivían en las islas, un grupo de 8 de ellos se sublevó en desacuerdo con la situación, el 26 de agosto de 1833, 6 meses después de la ocupación británica de las islas. Su líder era el gaucho Antonio Rivero. Lo secundaban otros 2 gauchos, Juan Brasido, José María Luna y más de 5 indios charrúas, Luciano Flores, Manuel Godoy, Felipe Salazar, Manuel González y Pascual Latorre. Los gauchos estaban armados con facones, boleadoras, espadas, pistolas y mosquetes. Estos decidieron actuar por sorpresa y en pocas horas terminaron con las vidas de Brisbane, Dixon, Simón y todos los extranjeros ahí presentes y enarbolaron nuevamente en la isla la bandera argentina. Así se mantuvieron por 5 meses, mientras esperaban que Buenos Aires enviara una expedición para ayudarlos, pero lamentablemente nunca llegó. Los que sí llegaron fueron los ingleses. Fue el 7 de enero de 1834. A bordo de la fragata Challenger, arribó el teniente Henry Smith para asumir como gobernador británico en las islas. Rivero y sus hombres resistieron durante 2 meses, hasta que fueron capturados el 18 de marzo y enviados a Londres para ser juzgados. Finalmente, el Tribunal de Su Majestad le encomendó al almirantazgo que los devuelva a Montevideo, a donde llegaron a mediados de 1835. 130 años después de aquel hecho, mientras continuaban los incesantes reclamos diplomáticos por parte del Estado argentino, el 8 de diciembre de 1964, el piloto argentino Miguel Fitzgerald, según los informes, vuela en un avión Cessna hacia Río Gallegos. Sin embargo, su verdadero destino es Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Cuando finalmente logra aterrizar, enarbola la bandera argentina y entrega una proclama reivindicando nuestra soberanía sobre las islas. A su regreso y ante el apoyo popular recibida por el pueblo, las sanciones previstas para aquellos que desvían un vuelo no son aplicadas. El 28 de septiembre de 1966 un grupo de jóvenes militantes que formaban parte de la resistencia contra el gobierno de facto de Onganía, organizan la tercera incursión para denunciar la usurpación por los ingleses de las Islas Malvinas. Liderados por Dardo Cabo y María Cristina Derrier, toman un avión de Aerolíneas Argentinas que luego fue desviado para aterrizar en las Islas Malvinas para producir una ocupación. Cuando los jóvenes llegan a Puerto Stanley los bautizan Puerto Rivero en honor al gaucho entrerriano que protagonizó una heroica revuelta en 1833 resistiendo la ocupación británica. Durante 36 horas 7 banderas argentinas flamearon en las islas. Después de la toma los militantes son trasladados al continente, juzgados por la dictadura en el poder y encarcelados. En 1977 Dardo Cabo es asesinado por la última dictadura militar. A lo largo de la historia Malvinas ha sido escenario de incursiones heroicas, actos individuales y pequeñas proezas. Hoy en día esas pequeñas y emblemáticas historias integran un relato mayor que vale la pena ser recordado. Si te gustó el vídeo te invitamos a que te suscribas y nos dejes un me gusta. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.